apóstol Santiago sed para nuestro pueblo, santificador y custodio. Tanaka bendecir las 5 zonas que peca, Señor, Rinaj, Rinajasti, Tanaka, visitar Radio Sirta Santa Vizca, Señor. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Quejay y yo pues represento al grupo Baile La Conquista y tengo 6 años de representar al grupo. Ya puede que se requiere en lo económico y también es un proceso grande para que este grupo pues se forma el cuadro. Nosotros como grupo Baile La Conquista formamos de 18 elementos que compone el cuadro y para mí es una alegría, es una bendición parte de Dios y el patrón Santiago que este baile pues todavía continúa. Entonces pues yo estoy muy agradecido con el patrón Santiago y esperemos en Dios de que esta costumbre y tradición pues no termine, ¿verdad? Sino que al contrario pues que siga adelante y que florezca más. Y también pues allí agradecer a la directiva porque somos 6 los que componemos la directiva y yo como presidente, vicepresidente es Edgar Mikulash y secretario Gerardo Shicay y vocal está Raúl Mikulash, Roberto Alonso y también pues vocal Martín Gómez. Esta es nuestra actuación del 2024 y gracias a todas las personas también que nos apoyan. El escuadrón mexicano me dice que avasalló y a su gente se encarceló para que esperara bendiciones también más tarde pues la fiesta continúa, ya que sabemos muy bien que la
Y a pesar de tengo que bautizar a este indio y hechicero con agua de mis cámaras. Y de sobrenombre le pondré Cachirule en su lugar. ¡La pluma! ¡La pluma! ¡Y valió! No se meten mucho. Mira el brujo grande que está chiquitito. Gracias a Dios que en estos países hemos llegado, donde con todo cuidado os reinaré mi embajada, donde este pueblo se alegrará, que todo se alegrará, y ahora aunque se alegrará, vivir en una familia. ¡Venga mi valor! ¡Venga el embajador! ¡Y dile a tu rey en suma! ¡Soy presto como una pluma! Señor, que es el rey de este lugar. Dile que los españoles deben darle paz, y que nos permita entrar.
Señor, que viene a buscar dos españoles que solo esperan tu licencia para entrar. Y los que la licencia la tienen para entrar ya. Pero antes de entrar, les has de vendar los ojos. Porque no quiero que vea lo que es mi persona real. Porque el atrevido intento mirar impunemente su gran majestad. Lo vivo le debe costar. Con tu licencia, Señor, la respuesta voy a dar aquí. Para entrar ya. Porque la tremenda intento con su gran majestad yo espero la gran soberanía que este ambiente no se puede escuchar. Luego como hoy, San Francisco de Río, para conocer la gente de Gardo Campo, que es el líder compañero, suframos pues el martirio, tape los peces, estudios de esa energía, perique, que me venga los peces, y enseñarnos el camino, como es el rey, y decirle a ti.
gusto los pitos porque me los quiero. Cuando estemos en el campo, llevarás nuestra venganza y nuestro plato. Siempre como saberamos en el campo personal, hasta los dices motivos de su palabra. Caballeros, cuidado con todos los diablos, se contenga esta mansión, ¿cómo podemos llevarle? No se prestan con bruto, como casta nuestro lado. Y seguimos los españoles, que brindan los gigantes. Los enemigos, Domingo resucitado, y de los que habías robado, de los tres no se saqueó. Porque pues soy de parecer que los indios se mataran, que las inditas se quedaran para hacerme de comer,
entre de ellas escoger para darle al niñito frijol, para que viva contento, formar un regimiento, invita con español. ¡Con injusticia! ¡Yo soy la perra que vale mucho dinero. Sí, ya sé. Tanto coraje que se rompe de alvarado, que quieren poner mi imagen con su enrejado. He dispuesto a aquel salvaje de Oquismaya y Tilsimón, avisar a Quichetún sobre ese atrevido intento, pues es mucho el atrevimiento y de probar intención. Quiere que la religión de nuestros padres dejemos y que la de ella abracemos, montando nuestra opinión. Diles que me hago resuelto para hacer ya la guerra y hacer que tiemble la tierra con la furia de mi ejército. Te puesto un maltrato a tu filo que hay pronto a ejecutar lo que acabas de ordenar. Señor, te manda a avisar por medio de ese titulado que el general Alvarado ha mandado a los oficiales intentando bautizar todo su reino, señor. Su propuesta mejor es que a sus dioses adoremos por el que hemos creado. Estoy con tanto favor. Ay, tú no, mi fiel amigo, que no sé lo que me digo, que me causa tanto horror. Se acaba ya mi dolor, y hacia ti le dirás que disponga lo que él quiera, que siempre que yo muera, él es el rey y no más. Rey grande de los dioses, quiera vuestra vida eternizar, para que quieran reinar tus hijas que así lo desean. Haced que mis ojos vean, oh grandes de los cristianos, en paciencia tu reino, y que mis hijas no mueran. Mira que tus hijas están para morir, por tus dolores se los transmitís.
Sálvate pues tu nombre. Cuando voy de ti, que llanto del padre, la cosa que y no lo digo Sálvate pues tu nombre, contando con mi amistad. Nuestra respuesta la tenemos esta. De cumplir con lo ordenado. ¿Y qué dice el rey Quiché del parte que le has dado? Ha quedado muy atormentado y aturdido, pues me dijo que te dijera que él ya había pensado entregarte a ti, al Estado, su gobierno, majestad y su voluntad. Es que tú solo fueses rey grande y impusieras la ley que te borre la lealtad. Bien, Huichichil, descansar, venir, tomar asiento, no fatigues más tu aliento, que es mucha temeridad. Que se acerque un Huichichil por el Molonga y Sunil, a toda gente escogida. San Mateo enseguida, porque son testigos de ver, hasta un verso sin parar, con 20 son tus heridos, reservando mi cartel, hasta el curso Fidel, al lleno de Cacolón. Te hago el juramento de rendir el vasallaje. Yo guardaré los homenajes digno de tu persona real. Yo ofrezco por Sacuriel seguir tus reales banderas. Yo de todas maneras con el pueblo más igual. Yo ofrezco un tamal con cáscara de frijoles para que esos españoles no nos traten como animales. Es un mal de confusiones. Vengo al espíritu amigo, pensando en mis enemigos y en sus viles intenciones. En un sueño visto yo sobre ese español valiente, paloma tan refulgente que la vista me negó y que la bola se libró, sintiéndose mis escuadrones, aún como dragones, mis cielos defendían a la gente, mas un repentino accidente hizo atir mis tendones. Me encabré en 3 ocasiones al aire torniqueroso. Hacia el varado aturdido y mi corazón pervertido en 2 sangrientas porciones. Y para estas funestas visiones el sueño me aparató. Pero quisiera saber todo esto. ¿Qué puedo hacer si he de morir riñendo? A buscosa cometiendo hasta morir a vencer. Señor, al que has cantado, pero no tengas miedo, que ya entiendo el español.
Son hijos del sol, de su luna con sus rayos, queriendo hacerse el vasallo de su rey emperador. Todo extranjero es traidor y guardan religión. Mira que mi corazón tiene experiencia, Señor. Cuando tú dormido temes, despierta serás temido, pues mi ejército lucido nuestra corona mantiene. Confianza en este brazo y en esta flecha sangrienta, que yo haré que la tierra sienta los golpes hasta el ocaso. Hoy prometo que el infierno con toda su furia se abra. Y en esta ocasión más nos vale reunirnos a todos en su centro. ¿Por qué cantaron? En el mercado del gano, lanzaremos la batalla, y allí acabará la canalla, que se pone la restricción. Y ahora las armas luego pedimos con alegría, antes que se mezcle el día, vencemos ya con el fuego. A las armas que se toquen con el clarín de la alegría. La cajeta, a todito por detrás, les meto la bayoneta. Y también tengo otra, que con los indios se mezclan. No nos hagan la muleta, porque es hijo de una yegua. Tengan cuidado los muchachos que despiertan, porque otra vez si se descuidan, amanecen sin bragueta. Como Judas traidor, a todos sacando la lengua. Muchachos, vengan terminados, amigos. Hay que partir, saquemos a retar a estos niños atrevidos. Transformando a más abuelos y dándole español. Con una lanza sutil me han partido el corazón y así recibes el pendón que estoy mortalmente herido.
¿Qué te ha sucedido? Si ninguno te ha tocado, ¿cómo pudo haberte herido? Caciques, nobles amigos, y el gran rey te murió, y así ha de gobernar. Ese va adelante. Amigo, al fin vuestro brillo, no te quedes animado, este sin duda fue Alvarado, que dejó el cadáver frío, el instrumento fue sencillo, el pecho se atravesó, a esto mismo soñé yo. Y según no lo quiso creer, según no llegó a entender, pensó que lo engañaba. Llevarme pues al sepulcro y quitándole mi presencia, que ya no tengo resistencia para mirarle otra vez.
Tecún sepultado. Al hijo mío, al general Alvarado, a mi parte le diréis que quiero ser cristiano, que se acerque a estos montes donde tengo mi palacio para celebrar el pacto que no recele de mi nobleza. Nunca jamás se han manchado. Señor, si bien te parece, yo llevaré tu recado. Los príncipes cristianos podrán perderse en el campo. Porque que doblece, nunca lo llevamos. Sea que vencer. ¿Dónde nos vamos? ¿A qué buscáis? ¿A don Frijol? ¿Le traigo una cazuela para mí? ¿O para la santa de mi abuela? Anda, mira tu general, que queremos hablar de parte de Rey Quiché, que nos permita entrar. Ah, si son dos animalitos de los que andan por mi tierra. ¡Qué bonitos cotorritos! ¡Qué bien emplumaditos están! Bien, cotorros, pueden entrar, yo les haré encaminar. Señor mi general, estos dos cotorritos necesitan una estaca real. ¿Qué quieren estos infantes? ¿Castigos que buscáis? Príncipe de la ciudad, aunque faltas para dar, llamas el título de hija, con gloria honrada, el Rey Quiché, que es mi padre, a quien ya tiene razón, con esta baja de las manos, que presta tu atención. Santaos antes que todo, aunque jóvenes que soy digno por vuestra causa y muy digno de atención. Gracias, tu cortesía. Dime otro favor. Dice por el nuevo honor, a usted tiene la misma Alvarado, aquí es el monte cristiano, donde las rías del monte, donde tiene su palacio. Dice el encuentro para celebrar el pacto, que él no tiene los celos, que si no le referencia, es cartera de Elisa, nunca jamás se manchó. Y de Tecún, ¿qué me dices? Príncipes bellos y bizarros. ¡Bravo, su padre! Hoy está depultado porque se ve la guerra con el pecho traspasado. Tan casi tiene su luz, nunca fue su parecer a que te hiciera daño. Y como ya ha muerto Tecún, ya no tenéis en serio. Hoy no soy padre, es que todo pasa en el sitio. Vamos pues, príncipes queridos, vamos con vuestro padre. Desde luego confío que su palabra no falte. Primero montará el sol en salir y a mi padre engañar, porque va a enseñar y su vida dirá. Por ir a ver a la rey, a que os hagan encontrarse.
La política y el arte. Contra la naturaleza. Hasta príncipes y santos. En educación moral, estos bosques inmensos reciben la sangre real. Ya mis bebés son ligeras, ya me parecían ángeles, y con sus dulces melodías me hacía más admirable. Caminemos, Señor, a estos montes reales, donde nos espera el Rey Quiché y no nos haga tarde. También a mí me parece que pongamos más fuerte el viaje y bien nos podemos ir sin que nadie nos ataque. A cargo de Quijón, dejemos el equipaje para hacer más fácil el viaje y no nos quede el sol. Pues es mejor que todos se queden. Porque yo, Señor, con la Silvita tengo que casarme, pero con las dos, porque solo una no me basta para hacerme de comer, a vestirme, a descansarme, porque ellos los están usando, ellos los de calzones aguados. ¡Caminemos, pues, señores! ¡Todos somos muy grandes! ¿Quién vamos a tratar? Rey Quiché, señor de todos los altos, Alcázar de Becerril, al general Alvarado, con todos sus capitanes, y al genio Solión. Señor, yo aprecio de alto honor
aunque honráis mi palacio, y a vosotros caballeros también os digo otro tanto. ¡Apreciamos la embajada! ¡Conocemos por tu trabajo! Señor, sabes un sueño que tuve en días pasados, y en él vi todos mis desengaños, y en él vi una paloma que se presentó en mis sueños, diciéndome en su canto: yo soy el Espíritu Santo y soy el Dios verdadero y no vuestros dioses falsos. Dejad las idolatrías, pues el tiempo ha llegado. Deja de supersticiones, de hechicería y encanto. Mira que estos españoles que han venido a conquistar son instrumentos de guerra, de que yo por vos me valgo, pues yo redimido vine alarmado de tantos tormentos que sufrí, de cantares y renovares mis penas, al ver que el hombre es negado, al fin murió en una cruz, entre ladrones y espada. Mira que con lo que tengo, que se acerque si no soy bautizado, no tendrás parte en mi reino y quedaréis condenados. Has sido general y señor, por lo que he contado, te suplico me bautices, cumpliendo tus mandatos, porque ya quiero ser cristiano, y disponga tu rey de otros nuevos vasallos. Y todos pedimos, Señor, a Jesús sacramentado. Venga mi pecho, gran rey, que quiero estrecharte entre mis brazos. Vamos al campamento con todos nuestros vasallos y quedamos bautizados. Bueno, pues la verdad, pues yo solo conozco los dos fundadores que desde hace años que ellos pues fundaron este grupo, especialmente que es mi abuelo, que es Marcelino Artejay, y era el presidente, el vicepresidente pues era don Eustaquio Coa, que ellos pues ya también ya fallecieron ya, y mi abuelo pues me imagino que dejó de herencia, ¿va? Toda la familia Artejay pues está integrado a este grupo. Y gracias a Dios que todo lo está saliendo bien, ¿verdad? Y sí, es una historia grande también de parte del grupo, porque antes mis abuelos pues iban a traer los trajes a pie, después pues cambió el tiempo, se venía en camioneta los trajes, se venían en camioneta y los compañeros de ellos iban a recibir aquí en el entronque, ahí con cohetes y con mecapal,
pero ahora pues ya el tiempo ya ha cambiado, entonces nosotros pues ahí llevamos transporte a San Cristóbal, Totonicapán. Mi papá pues de participar en este baile pues son de los más antaños. Él lleva 35 años de participar en el grupo. Y otro que también es antaño, pues es nuestro compañero Pedro Panteu. Él lleva también 39 años de llevar a hits. Ya la mayoría pues llevan 4, 3, 2 años, primer año. Gracias al grupo también, pues yo también he aprendido muchas cosas.